El Acuerdo Nacional por el Empleo y el Emprendimiento se nutre de propuestas dirigidas a facilitar la contratación de nuevos empleados, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Al respecto, tenemos dos niveles: los acuerdos ya logrados en el Consejo Nacional de Trabajo y las propuestas en negociación. Vamos a los tres acuerdos. No hay marcha atrás en contratos eventuales, en contratos de emprendimiento y en jornadas de 40, y la jornada de 40 horas semanales con variaciones. Mire, yo creo que en cuanto al acuerdo que llegamos como sector de los empleadores, con el sector de los trabajadores y con el Ejecutivo, en cuanto al recargo, en la contratación ocasional, en cuanto a la jornada laboral y en cuanto al contrato de emprendimiento, eso ya debemos dejarlo a un lado. Ahora, cuando se envíe el proyecto de ley, en la Asamblea se debe definir si es que pasa la ley o no pasa la ley. Yo creo que eso ya se estableció por medio de un acuerdo en el Consejo Salarial. Ahora debemos seguir discutiendo algunas propuestas porque aún no envían la reforma al Código Laboral a la Asamblea, todavía no envían la Ley de Fomento Productivo a la Asamblea. Y yo creo que debemos seguir discutiendo propuestas en materia para poder retomar la contratación en el país, fortalecer, darle oportunidad a los 5 millones de ecuatorianos que no cuentan con una fuente de trabajo. Y algunas propuestas que pueden trabajar en cuanto a la competitividad de la empresa y también mejorar para las condiciones para los trabajadores son simples. Y estamos hablando de alrededor de 4 o 5 propuestas. La primera, la jubilación patronal. Miren, ya vamos a ver las propuestas, pero antes un asunto. Dentro del Consejo, los delegados de los trabajadores estuvieron a favor, pero las centrales sindicales son las que se oponen. Uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, de acuerdo a los estándares internacionales de la OIT, es el derecho a asociarse. Las centrales sindicales se oponen a cualquier cambio en la ley que disminuya los derechos ya reconocidos en el Ecuador. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Mire, podemos discutir una propuesta acerca del contrato colectivo y yo creo que deben regir las normas, y eso lo podemos discutir. Las mismas normas deberían regir para el Estado central y para las empresas privadas. Y esto puede ciertamente solucionar muchísimos abusos que se han dado históricamente por medio de los contratos colectivos. Eso no se permite en el Estado central, no debería permitirse en el sector privado. Esa podría ser una de las propuestas, por darle un ejemplo. En el segundo nivel de las reformas están 3 propuestas adicionales. Vamos a la primera: el visto bueno para que el empleador dé por terminado un contrato. ¿Qué es lo que cambia? Mire, la eliminación del visto bueno puede ser positivo, especialmente para causas donde no se va a poder llegar a un acuerdo. Es decir, puede llegar un trabajador en estado etílico a la empresa, puede agredir a alguien, un trabajador dentro de la empresa. Mire, ¿y eso para qué vamos a pasar por el trámite del visto bueno? Los inspectores de trabajo deben dedicarse a cerciorarse de que las empresas están trabajando de buena manera, aportando al IES, cumpliendo con los cupos del CONADIS. Lo que debería suceder es que cuando ya no se llega a un acuerdo con el trabajador, o sabemos que no se va a llegar a un acuerdo con el trabajador, los temas se deben resolver en el juzgado. Entonces, ¿cuál sería el sentido de mantener la figura del visto bueno? Si igual un juez va a decidir si se le paga la indemnización o no se le paga la indemnización al trabajador. Entonces, esto eliminaría además un trámite, puede aliviar los costos y los trámites dentro del Ministerio de Trabajo. Entonces sería una buena solución también. Este derecho, por ejemplo, porque hay que distinguir entre lo que son los derechos fundamentales de los trabajadores y los derechos, digamos, reconocidos en el Ecuador, al respecto de algunos. ¿Este derecho está entre los derechos fundamentales reconocidos por la OIT o es algo que queda a discreción de cada país?
Mire, cuando no se está regresando en cuanto a los derechos laborales, cuando no se está eliminando ningún beneficio, ningún derecho adquirido, se pueden cambiar las leyes sin tener que necesariamente regirse a lo que dictamina la Organización Internacional de Trabajo. Entonces yo creo que se puede hacer, se pueden definir cambios, se pueden cambiar las leyes, para eso contamos con una asamblea, para eso se envían proyectos del Ejecutivo, para eso se discuten las leyes. Entonces, mire, en el Ecuador, más allá de lo que pueda, de las opiniones que pueda tener la Organización Internacional de Trabajo, nosotros tenemos que tratar de generar nuevas fuentes de trabajo. Nosotros tenemos que devolverle la competitividad al sector productivo para insertar a una gran cantidad de ecuatorianos al trabajo formal. Ahora, la segunda propuesta es sobre un tema bastante controvertido, que es la jubilación patronal. Cambiar el esquema. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede potenciarla y no suprimirla, por supuesto? Mire, yo creo que hay que modificar la jubilación patronal. En este momento es un desincentivo para la estabilidad a largo plazo. El cálculo es complicado, las empresas tienen que contratar un cálculo o un actuario para que pueda hacer ese cálculo. Es más o igual de oneroso que un despido o una desvinculación por un despido intempestivo. Mire, muchas veces no se ponen de acuerdo en el Ministerio de Trabajo y no reducen los aportes al fondo de reserva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Y es modificar el cálculo. Mire, ¿qué sucedería si es que se hace un aporte por el valor del 1% del salario todos los meses? Se crea un fondo donde los trabajadores puedan invertir en el sector privado y desde el primer mes ya empiezan a aportar y empiezan a recibir un beneficio, y sobre todo cuando cambian de trabajo mantienen este fondo. Entonces tenemos que buscar nuevas alternativas para que el empleador después de 20 años no tenga que sacar una gran cantidad de dinero y tampoco para afectar los derechos de los trabajadores. Entonces se debe buscar alternativas como la que le estoy mencionando, Alfredo. En todo caso, no se propone suprimirla porque en el Ecuador el sistema de la seguridad social, el del IES, es solidario. Y aunque la ley dice que se reconoce lo que gana cada uno por su remuneración, realmente eso no es así, sino que se aporta a un fondo solidario. Y es por eso que existe la jubilación patronal, para completar pues esta otra jubilación del IES, ¿no? Entonces solo se propone cambiar el cálculo. Más allá, eso hay que modificar el cálculo. Mire, la jubilación patronal inicialmente se creó porque el Código Laboral se creó en 1938, se hizo el IES o la Seguridad Social, se fundó en 1937 y se lo creó básicamente para proteger a los empleados que no contaban con pensiones, que construyeron el ferrocarril en 1908. Entonces, mire, aquí ya los trabajadores ya aportan a un fondo de pensiones, ya existe un aporte al fondo de reserva, entonces no tiene mucha lógica que paralelamente mantengamos una reserva o una provisión para la jubilación patronal, y muchas veces ni siquiera podemos llegar a acuerdos porque se vuelve sumamente oneroso el cálculo de la jubilación patronal cuando un empleado cumple 20 años en el trabajo o 25 años en el trabajo, Alfredo. Eso hay que cambiarlo. La tercera propuesta es sobre empleo juvenil. La innovación está en la terminación del contrato. ¿Cómo se lo regula? Mire, se debe reformar la ley. No es posible en este momento que para contrataciones juveniles el Estado pueda subsidiar los aportes al IES, que pueda subsidiar la mitad del sueldo, sobre todo porque el Estado no tiene los recursos necesarios. Lo que se puede proponer es que hasta cierta edad se pueda desvincular a jóvenes hasta que cumplan cierta edad, pagándoles el desahucio, que es 25% del sueldo, y esto generaría una buena cantidad de contratación para la gente que está entrando recién al mercado laboral. Una reforma necesaria que puede agilitar la contratación. 3 de cada 10 jóvenes en este momento en el Ecuador no cuentan con un trabajo formal, Alfredo, y hay que darles las oportunidades. Ahora, pero ahí la fijación de la edad es importante, ¿no? Porque todo el mundo ha tenido siempre un primer trabajo, y siempre ese primer trabajo nunca fue un trabajo totalmente formalizado. En todo caso, lo que se quiere es una flexibilización sobre ese primer trabajo. Pero eso implica también que la edad para ese
los que se contraten esté fijada de acuerdo a la realidad. Se sugiere 29 años, no es muy alto. Mire, y eso se lo puede discutir. 29 años es una edad, la gente todavía a los 29 años sigue buscando oportunidades, puede buscar obtener un mejor trabajo, y yo no creo que es una mala edad. Sin embargo, eso se puede seguir discutiendo. Y hay otras propuestas, mire, el cálculo de la indemnización, solamente por darle un ejemplo, eso se debe revisar. En este país se paga mínimo 3 sueldos cuando se procede a desvincular, cuando se procede a hacer un despido intempestivo, y máximo 25 sueldos. Así haya pasado los 3 meses el trabajador. No cumple un año, pero igual se le tiene que pagar 3 sueldos. Y además se paga por la fracción, es decir, si yo trabajo 1 año, 2 meses, ya tengo que completar 2 sueldos. Entonces, tiene que existir la proporcionalidad para poder pagar los salarios, Alfredo. También tenemos que hablar de la indemnización por quiebras. Imagínense, aquí un negocio se lo declara insolvente, entra en proceso de disolución y se tiene que pagar a los trabajadores una liquidación por despido intempestivo. Esto debe cambiar. Cuando se cierra una empresa de manera voluntaria, entonces sí se debe liquidar a los trabajadores. Pero hay algunos otros temas, Alfredo. Y también tenemos que proceder con reformas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social paralelamente. Fondos de pensiones, muchísimo por hacer, Alfredo. En todo caso, estas son algunas de las propuestas en curso. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.